Mi hijastra es invitada a quedarse en casa tras su divorcio, pero antes quiere que firmemos unos papeles. Su nivel de locura es de más de 8000. Entonces, yo, de 44 años, llevo casada con mi esposo de 50 años por aproximadamente un año. Él estuvo casado antes y tiene una hija de 26 años de su matrimonio anterior, Katie. Mi esposo crió a Katie solo porque su madre falleció poco después de su nacimiento, debido a condiciones médicas preexistentes que fueron exacerbadas por el embarazo. Desafortunadamente, ella no pudo sobrevivir, y mi esposo tuvo que hacerlo todo solo. Ahora, uno esperaría que eso hiciera que Katie fuera un poco más agradecida por lo que tiene, ¿verdad? Bueno, eso no fue para nada lo que sucedió con ella. En cambio, se convirtió en un monstruo realmente egoísta y malcriado a quien nadie quería. Mi esposo hizo todo lo posible para que fuera una buena persona, pero desafortunadamente, Katie tuvo la influencia de su abuela. Mi suegra, Pamela, también desempeñó un papel enorme en la crianza de Katie y la mimó demasiado. Era la típica abuela entrometida y empalagosa que haría cualquier cosa por su nieta, independientemente de si era bueno para ella a largo plazo o no. Así que, sinceramente, diría que ella fue la responsable de malcriarla y hacer que actuara como una completa consentida. Katie no sabe nada de la vida, y sin embargo, por alguna razón, cree que lo sabe todo. Realmente hice todo lo posible por agradar a Katie, pero ella fue la que casi me lo hizo imposible llevarme bien con ella. Verás, se le metió en la cabeza que su padre merecía algo mejor que yo. Así que, cuando él me trajo a casa para que todos me conocieran, ella no estaba muy feliz, y tampoco su abuela. Eso fue hace casi 3 años, y desde entonces, nada ha cambiado. Por supuesto, nunca me decían nada en mi cara, pero sabía que no les caía bien. No se necesita ser un genio para darse cuenta de eso, porque prácticamente me lo mostraban con su comportamiento hacia mí. Por suerte, para mí, realmente no me importa si la gente me quiere o no. Intenté ser amable con ella al principio, pero cuando noté que mis esfuerzos no eran recíprocos, dejé de intentar ser su amiga. También intenté ser amable con Pamela, pero también dejó claro que nunca iba a aceptarme. En su cabeza, su hijo siempre merecería a alguien mejor. Y quién sabe, tal vez mi esposo pueda encontrar a alguien mejor. No estoy diciendo que yo sea la mejor, pero sinceramente, incluso si alguien mejor apareciera, probablemente la alejarían con su comportamiento psicótico y loco. Y aparte de eso, yo era la que mi esposo había decidido estar, y estábamos enamorados. Lo mínimo que podrían hacer era ser respetuosos conmigo, no pido demasiado. Pero incluso eso parece ser una tarea imposible para ellas, porque hace un año, cuando anunciamos nuestro compromiso, Katie y Pamela perdieron completamente la cabeza e intentaron separarnos. Por supuesto, no lo lograron, y dudo mucho que alguna vez lo hagan. Después de anunciar nuestro compromiso, Katie perdió por completo la compostura y apareció un día en nuestra casa sin previo aviso. Mi esposo y yo estábamos ambos en casa ese día, y ella tuvo un completo colapso. Gritó a su padre y dijo que no tenía derecho a arruinar a su familia de esta manera al casarse con alguien como yo. Cuando le pregunté qué quería decir con alguien como yo, ella continuó explicando y dijo que yo era una mujer que no tenía demasiada moral, y aparentemente, según ella, yo solo estaba por su dinero. Ni siquiera sé de dónde salió eso porque estaba bastante bien financieramente antes de conocer a mi esposo, y el dinero era prácticamente lo último que querría de una pareja. Supongo que ella pensaba que yo era pobre solo porque no tenía un trabajo típicamente bien remunerado. Para contextualizar, soy una artista autónoma, y trabajo por encargo. Soy autodidacta, y he estado trabajando desde que me gradué de la universidad. Admitiré que no fue fácil al principio, pero ahora me he abierto un camino propio, y me va muy bien. Gano una cantidad decente de dinero cada mes, y diría que estoy cómoda. Y definitivamente estoy lo suficientemente bien como para no depender de un hombre para el dinero. Así que fue asqueroso y bajo por parte de ella sugerir esto, que es una total mentira. Y dejé muy claro a mi esposo que no podía seguir en contacto con ella. Mi esposo también estuvo de acuerdo en que Katie había cruzado una línea ese día, y que no le caiga bien, era una cosa, pero insinuar que yo era una cazafortunas y que solo busco hombres para que me paguen las cosas es algo horrible que decir sobre mí. Entonces decidió cortar con ella ese día y también reducir el contacto con Pamela. Lo habría hecho también con su madre, pero desafortunadamente Pamela es bastante mayor y no podría cortar lazos con su madre anciana. Así que, aproximadamente una semana después de nuestro compromiso, mi esposo y yo dejamos de hablar con Katie. Él seguiría visitando a su madre, pero después de ese punto, solo él la visitaría, y yo no la vería porque no quería tener nada que ver con ella. Ella ya me había dejado muy claro que no quería que estuviera cerca, así que solo estaba haciendo mi parte y manteniéndome alejada de ella. Ninguna de ellas fue invitada a la boda porque ya no estábamos hablando con Katie, y Pamela había dicho que no querría asistir a la boda si su nieta no estaba invitada. Así que eso resolvió las cosas, y ninguna asistió a la boda. Por mi parte estaba bien con eso,
mientras que mi esposo parecía estar molesto por un tiempo, pero luego pareció superarlo. Eso fue hace casi un año, y aproximadamente 2 meses después de nuestra boda, nos enteramos por algunas personas que aparentemente Katie se había casado en secreto solo un par de meses antes de que nos casáramos nosotros. Se casó en secreto con su novio de la universidad y lo anunciaron después de nuestra boda. Por supuesto, tampoco habíamos sido invitados a la ceremonia, y solo estaban ellos y un par de sus amigos cercanos presentes allí. Mi esposo lo tomó realmente mal, porque esa era su única hija que se casaba sin él. Ni siquiera intentó comunicarse con él, y eso fue lo que le rompió el corazón. También me sentí muy mal por él, porque si estuviera en su lugar, probablemente me sentiría de la misma manera. Después de que se supo la noticia, incluso se comunicó con ella para felicitarla, pero ella nunca respondió ese mensaje. Me dijo que estaba feliz por ella, porque sabía que el chico con quien se casó la haría feliz. Solo nos enteramos de ella y de lo que hacía a través de otras personas. Aparentemente, habían comprado una casa juntos y eran bastante felices. Mi esposo me dijo que mantendría su distancia, y sinceramente, si Katie nos hubiera contactado, entonces habría estado dispuesta a perdonarla por todo, pero no lo hizo. Hace aproximadamente una semana, mi esposo recibió una llamada de mi suegra, y se enteró de que Katie y su esposo se estaban divorciando. Fue sorpresivo porque solo había pasado un año desde su matrimonio, y aparentemente, el divorcio había estado en proceso durante los últimos 3 meses y un poco más. Aunque conociendo a Katie, no es que yo precisamente estuviera muy sorprendida. Ahora que había pasado el periodo de espera, ya que vivimos en Colorado, el divorcio se había finalizado. Desafortunadamente, para Katie, su esposo se quedó con la casa. Fue justo, honestamente, porque ella fue quien le fue infiel. Aparentemente, ella no pensaba que el engaño emocional contara para nada, y esa había sido toda su defensa. Había estado intercambiando mensajes con un chico del trabajo, y había confesado que tenía sentimientos por él. Pero al parecer, ella cree que como nunca llevó las cosas a más, no debería haber sido juzgada por ello. Estas no son ni siquiera mis palabras, esto es lo que ella nos dijo. Fue horroroso que a su edad pudiera ser tan estúpida y arruinar su propio matrimonio de esa manera. Pero también estaba el hecho de que no tenía a dónde ir, ya que su ex se había quedado con la casa, y había perdido mucho dinero en el divorcio. Ya era bastante despilfarradora y no era de las que ahorraban dinero. Era muy irresponsable financieramente. Así que no fue una gran sorpresa que, el divorcio y tener que manejar todos sus gastos por su cuenta, la llevaran prácticamente a la bancarrota. Nos dijo que no podría permitirse pagar el alquiler durante un par de meses y quería ahorrar dinero antes de mudarse, así que necesitaba que la ayudáramos y la dejáramos vivir con nosotros. Esta conversación tuvo lugar hace un par de semanas, alrededor del momento en que Pamela llamó para informar del divorcio, y nos pidió a mi esposo y a mí que fuéramos a hablar con Katie en persona. Después del divorcio, del que no le había dicho a nadie, se había mudado de la casa y había estado viviendo con Pamela durante un par de días. Pero el viaje desde su casa hasta el lugar de trabajo de Katie se estaba volviendo cada vez más difícil y llevaba mucho tiempo. Nuestro hogar, sin embargo, estaba mucho más cerca, y por eso Katie quería arreglar su relación con nosotros y mudarse. Ese día en casa de Pamela, Katie nos dijo que realmente lo sentía por la forma en que se había comportado. Confesó que tenía un problema de ego y no podía manejar el hecho de que yo fuera una persona independiente y no estuviera dispuesta a complacerla, como estaba acostumbrada toda su vida, durante su infancia. Hicieron lo imposible para ella, así que había aprendido a tener expectativas realmente poco realistas y locas de la vida en general. Y después de convertirse en adulta, se dio cuenta de que así no funciona realmente el mundo. Así que ahora, después de su divorcio, se había dado cuenta de que no todos iban a ser tan indulgentes como su familia, y tuvo que hacer las paces con eso. Nos dijo que ya estaba realmente deprimida porque, a pesar de todo lo que hiciera, realmente amaba a su ex, y era realmente difícil aceptar el hecho de que lo había perdido por su propia estupidez. Dijo que no quería perder a su familia también y quería hacer lo correcto por nosotros, por lo que quería que le diéramos una oportunidad para hacerlo todo bien de nuevo. No sabíamos qué decir ese día, porque nos había puesto en una situación incómoda. Pero de todos modos, después de algunas discusiones, decidimos que tomaríamos un tiempo para pensarlo y luego se lo comunicaríamos. Hasta entonces, podía seguir trabajando desde casa, ya que ya había hablado con su empleador al respecto. Mi esposo y yo estábamos realmente en un dilema y no teníamos idea de qué hacer. Habíamos decidido que al menos intentaríamos construir algún tipo de relación normal antes de dejarla mudarse con nosotros, porque sería un gran cambio. Así que seguimos en contacto durante algunas semanas antes de llegar a una conclusión. En esas pocas semanas, Katie se portó de maravilla e intentaba impresionarme. Por un par de días, realmente pensé que había comenzado a cambiar. Estaba siendo realmente amable conmigo. Después de que pasaran un par de semanas, cuando me preguntó de nuevo si estaba dispuesta a dejarla mudarse con nosotros, dije que sí.
Ya lo había discutido con mi esposo, y él de todos modos estaba abierto a la idea. Solo estaba esperando que yo cambiara de opinión. Así que cuando finalmente lo hice, Katie estaba emocionada. Incluso me llamó para informarme que no me arrepentiría de esto, y al día siguiente apareció con todas sus maletas y cosas. Mi esposo y yo habíamos tomado un día libre para recibirla y asegurarnos de que todo estuviera bien. Pero antes de que ella pusiera un pie dentro de la casa, sacó unos documentos y dijo que necesitábamos firmar los papeles antes de que ella se mudara. No sabíamos a qué papeles se refería. Cuando revisamos los documentos, mi esposo y yo nos dimos cuenta de que ella quería reclamar un 50% de nuestra propiedad que habíamos comprado con nuestro propio dinero. Esta casa en la que estábamos viviendo, mi esposo y yo la habíamos comprado cuando nos mudamos juntos por primera vez, y eso fue hace casi 2 años. Katie no tenía nada que ver con eso y no había contribuido en absoluto. Ni siquiera podía imaginar por qué pensaba que simplemente estaríamos de acuerdo con esto. Cuando le devolví esos papeles y le pregunté qué quería decir con esto, me dijo muy casualmente que su abogado había redactado algo para ella, porque simplemente quería asegurarse de que no la pudieran echar de esta casa como la habían echado de la casa de su exesposo. Me quedé sin palabras cuando dijo eso, y mi esposo tomó la conversación y le dijo que esto no sería necesario, porque de todos modos no iba a ser un arreglo permanente. Así que no había necesidad de involucrar papeleo legal en esto. De hecho, ella misma afirmó que esto no iba a ser permanente, y solo necesitaba confiar en nosotros. Pero Katie, como la verdadera idiota que es, decidió decir lo peor posible. Le dijo a mi esposo que confiaba en él implícitamente, pero no estaba muy segura de mí, y esa era realmente la razón por la que creía que era necesario obtener esto por escrito. Nos dijo muy firmemente que no iba a poner un pie en nuestra casa a menos que firmáramos los documentos. Me quedé atónita, y antes de que mi esposo pudiera decir algo, decidí ponerle fin a esto. Le dije a Katie, lo más dulcemente que pude en ese momento, que no fue muy dulce para ser sincera, que dado que ella no confiaba lo suficiente en mí como para vivir conmigo, podía encontrar otro lugar donde vivir. Mejor aún, podría volver con Pamela y vivir con ella como lo había hecho todas estas últimas semanas. No había necesidad de que se quedara con nosotros. Ella tenía razón en no poder confiar en mí. Después de mi pequeño discurso, cerré la puerta de un portazo en su cara. Esperaba que mi esposo dijera algo al respecto, pero ni siquiera parecía importarle, porque sabía que Katie estaba siendo poco razonable y ya estaba harto de su hija. Así que regresamos a la sala mientras Katie nos gritaba desde afuera y lloraba por lo injusta que estaba siendo con ella. Pero no me importaba nada de eso porque estaba furiosa, y me costaba mucho no salir y hacer algo de lo que me arrepentiría luego. Después de gritarnos por un rato, se fue, y volvimos a estar solos mi esposo y yo. No esperábamos que pasara nada ese día, pero sabíamos que habría repercusiones por esto. Esperábamos que Pamela estuviera realmente molesta por esto, y lo estaba, lo cual nos hizo saber al día siguiente. Llamó a mi esposo y le gritó durante aproximadamente 1 hora, sobre cómo los dos la habíamos insultado a Katie, y dijo que necesitábamos disculparnos con ella y recibirla de nuevo. Mi esposo discutió con su madre durante aproximadamente 1 hora, antes de que finalmente se diera por vencido y colgara la llamada. Me dijo que las había bloqueado a ambas, así que no había forma de que pudieran volver a contactarnos, pero encontraron formas. Decidieron que iban a hacer que sus parientes nos contactaran en su lugar. Ahora, mi esposo no es exactamente cercano a su familia, porque son realmente extraños y dramáticos, simplemente no se lleva bien con ellos. Pero por alguna razón, todos ellos creían que era su lugar venir y hablar con él sobre lo que había pasado con Katie. Todos nos están enviando mensajes de texto diciendo que reaccioné exageradamente y que le debo una gran disculpa a Katie. Para ellos, ella es solo una niña que ha tenido mala suerte, ya que acaba de ser expulsada de su casa por su exesposo y no puede confiar fácilmente en las personas nuevamente. Aparentemente, todos piensan que debemos ser más complacientes con ella y sus sentimientos, en lugar de rechazarla por ello. En primer lugar, ni siquiera sé cómo la gente la llama a una niña, porque literalmente tiene 26 años. No creo que eso califique como una niña de ninguna manera. Pero claro, ella es la víctima aquí. Y lo más importante, creo que todos convenientemente olvidan el hecho de que la expulsaron de la casa porque estaba engañando a su esposo, sin importar si fuera emocional o físicamente. Ahora, no sé qué piensan los demás, pero para mí, eso suena como una razón bastante justa para ser expulsada. Sé que no soy la mala en esta situación, y si pudiera, volvería a cerrarle la puerta en la cara, aunque no sin antes decirle unas cuantas cosas más. Sin embargo, sé que en este subreddit se suele hacer la pregunta como una especie de protocolo, así que, ¿fui la mala por echar a mi hijastra porque quería tener el 50% de propiedad de nuestra casa? Actualización 1. Primero que todo, muchas gracias por comentar en mi publicación original y confirmar que no soy la mala de la película. Para mi sorpresa, algunos se pusieron de parte de Katie, pero supongo que debe haber muchas personas como ella allí afuera.
De todas formas, ahora que eso está claro, mi esposo y yo decidimos bloquear a todos los que nos estaban enviando mensajes de texto. Fue un proceso difícil porque hubo muchas personas que él tuvo que eliminar de nuestra lista, y se podría ver como una especie de proceso de bloqueo masivo. Pero sí, para resumir, nos hemos deshecho de todos y cada uno de los que están tratando de hacernos ver como los villanos, solo por defendernos de una locura de mi hijastra. Podemos suponer con seguridad que Pamela y Katie probablemente estén furiosas en este momento, pero desafortunadamente, no tienen forma de contactarnos, así que nunca lo sabremos con certeza. Después de mi publicación aquí, mi esposo y yo tuvimos una seria discusión sobre esto, y él me dijo que Katie siempre había sido una mimada y con derecho, pero había alcanzado un nivel en el que ni siquiera él podía manejarlo a pesar de ser su padre. Me dijo que se sentía culpable por tratarla así, ya que era su única hija, pero lo tranquilicé diciéndole que si cedía ante todas sus demandas, no sería mejor que Pamela. Además, ella continuaría con este comportamiento, si es que no empeora. En realidad, le estaba haciendo un favor al intentar moldearla en una mejor persona, y debería estar orgulloso de sí mismo por eso. Yo no tengo hijos propios, pero sabía que si los tuviera, me encantaría que tuvieran un padre como mi esposo. Eso pareció calmarlo un poco, y ahora esperamos que Katie tome la indirecta y trate de ser una mejor persona. Actualización 2. Entonces, tuvimos noticia de Katie cuando nos visitó hoy, junto con su abuela. Afortunadamente, no estaba en casa en ese momento y solo las vi cuando se estaban yendo. Tuve que terminar mi trabajo en el estudio hoy, así que llegué un poco tarde. Cuando llegué, vi a Katie y a Pamela subiendo a su coche, y parecían realmente molestas. Fue solo después de que se fueran que salí de mi auto y entré a la casa. Mi esposo estaba sentado en el sofá, y también parecía alterado. Sabía que había habido una pelea, estaba todo rojo en la cara, lo que solo ocurre cuando ha estado gritando por algo. Así que supe instantáneamente que su madre y su hija debieron haber dicho algo para hacerlo enojar. Cuando le pregunté qué estaba pasando, él me dijo que habían venido a visitarlo con el pretexto de arreglar las cosas con nosotros. Aparentemente, lo contactaron desde un número diferente cuando estaba en el trabajo, y dijeron que estaban esperando justo afuera de nuestra casa. Así que él regresó apresuradamente del trabajo para hablar con ellas, y esperaba que se disculparan porque eso es lo que habían dicho que harían por teléfono. Pero cuando llegó a casa y una vez que estuvieron adentro, Katie comenzó a hablar sobre cómo estaba lista para perdonarlo, aunque él ni siquiera había pedido disculpas todavía. Pero ella no estaba bien con que yo estuviera presente. Aparentemente, había aguantado mi presencia el tiempo suficiente, pero ahora yo había cruzado una línea, y no tenía derecho a hacerlo porque no era su verdadera madre. Así que esperaba que mi esposo hablara conmigo y reconociera el hecho de que yo había metido la pata al insultarla, cuando trajo los papeles el otro día. Cuando mi esposo le dijo que yo estaba perfectamente en mi derecho de reaccionar de la manera en que lo hice, ella comenzó a discutir con él y dijo que él solo estaba tomando mi lado porque tenía demasiado miedo de enfrentarse a mí. Lo acusó de ser un cobarde y dijo que estaba avergonzada de tener un padre como él, que ni siquiera podía ponerse del lado de su propia sangre. Así que eso se convirtió en una discusión completa, y mi esposo le informó que ella estaba equivocada aquí, así que no necesitaba exactamente a nadie que defendiera su causa. Y lo más importante, ella ya tenía a Pamela de su lado, y su abuela la apoyaría sin importar lo que hiciera, no importaba lo mal que estuviera todo. Así que mi esposo también terminó diciendo que estaba más avergonzado que ella de tener una hija horrible como ella. Fue realmente triste porque en ese momento, tanto Pamela como Katie comenzaron a llorar, e insistieron en que aparentemente yo era responsable de todo este problema. Creían que yo lo había convertido en su enemigo al envenenarlo y hacerle creer que ellos eran personas terribles. Estaban haciendo todo lo posible para manipularlo con sus lágrimas, pero no funcionaba porque mi esposo ya había visto estas cosas antes. Continuaron llorando por un tiempo, probablemente esperando que él interviniera y dijera algo, o tal vez se disculpara con ellas por herir sus sentimientos. Pero mi esposo no dijo ni una palabra y simplemente las miraba mientras derramaban sus lágrimas de cocodrilo. Después de casi 15 minutos de llanto, Katie llamó a mi esposo despiadado y dijo que no podía creer que él simplemente las dejara llorar y ni siquiera dijera nada al respecto para hacerlas sentir mejor. Cuando mi esposo dijo que sabía lo que estaban tramando y dijo que estas tácticas no iban a funcionar con él, ella se ofendió aún más y dijo que no eran tácticas, sino que ella estaba genuinamente molesta de que él, como padre, se negara a asumir la responsabilidad y arreglar las cosas con ella de nuevo. Lo culpó completamente por permitir que yo le insultara, e incluso jugó la carta de su madre y dijo que aparentemente su madre estaría decepcionada de la forma en que él estaba tratando a su familia. Sacar a su esposa muerta no fue una buena jugada para Katie, ya que generó que él termine diciendo todo lo que había estado guardando durante tantos años. Llamó a Katie la peor persona de todas, y dijo que si su madre siquiera tuviera una idea de qué horrible persona había resultado ser, probablemente habría optado por permanecer enterrada bajo tierra, porque nadie querría tener una hija como ella. Personalmente, pensé que eso fue un poco duro,
pero honestamente, por la forma en que las dos lo han estado presionando y acorralando durante tanto tiempo, me sorprende que no haya explotado antes. Alguien con mi paciencia probablemente habría colapsado mucho antes que él. Honestamente, creo que es destacable que haya podido evitar este colapso durante tanto tiempo, pero ya era hora, y finalmente sucedió hoy. Justo antes de que volviera a casa, había estado gritando a Pamela por arruinar a su hija, y le dijo que ahora que finalmente la había convertido en el tipo de persona horrible que ella quería, ella podía hacerse cargo ella misma y dejarlo en paz. Eso fue por lo que habían estado peleando justo antes de que yo regresara a casa, y las dos decidieron irse porque ya habían tenido suficiente, y honestamente, mi esposo también lo había hecho. Lo calmé después de que se fueron, y sacamos nuestra mejor botella de vino para celebrar el hecho de que finalmente había expresado todos sus sentimientos y que no tendría que lidiar con este drama durante mucho tiempo. Creo que eso es bastante digno de celebración. Actualización 3. Ha pasado casi un año desde la última vez que publiqué aquí y wow, no puedo creer lo diferente que era mi vida en ese entonces. Solo pensé en esta cuenta al azar hace un par de días, y me llevó un tiempo recordar las credenciales, pero hoy logré iniciar sesión. Entonces, una pequeña actualización para ustedes. Según sabemos, Katie todavía está viviendo con Pamela, y gracias a Dios, se mantienen alejadas de nosotros. No intentaron contactarnos después de esa gran pelea con mi esposo, y honestamente estoy muy agradecida por eso. Mi esposo y yo tuvimos un par de meses bastante tranquilos después de eso, pero luego decidimos adoptar un perro. Tener hijos estaba fuera de discusión para nosotros, obviamente porque realmente nunca estuve interesada en tener hijos, y creo que estoy en una edad en la que mi cuerpo no podría soportar un embarazo sin ponerme en peligro a mí misma. Pensamos en cuidar a un niño o un adolescente, pero honestamente no creo que ninguno de nosotros esté emocional o mentalmente preparado para eso aún. Pero un perro, sí, eso era perfecto. Sé que no deberíamos comparar a los niños con los animales y las mascotas y cosas así, pero honestamente, desde que rescatamos a nuestro Golden Retriever de 3 años del refugio, la vida ha cambiado para nosotros. Se llama Bob porque pensamos que era un nombre divertido. Nos ha traído mucha alegría, y estamos realmente agradecidos de que nos haya elegido como sus padres. Publicamos sobre él todo el tiempo, y lo más gracioso es que hace unos días, un amigo nuestro me dijo que sigue a Katie, y ella había tuiteado algo sobre ser reemplazada y cosas así. Aunque no podemos demostrarlo porque ella nunca mencionó un perro ni nada, estábamos bastante seguros de que estaba hablando de Bob. Pensar que estaba celosa de un perro es muy gracioso, y apenas pude dejar de reír cuando me enteré por primera vez. Lo más triste es que creo que mi esposo probablemente la habría perdonado si simplemente hubiera tenido la decencia de disculparse. Quiero decir, por supuesto, es su única hija, y sé que no puede ser fácil para él vivir separado de su única hija, pero tiene que hacerlo. Y honestamente creo que es culpa de Katie. Ojalá que se hubiera disculpado, y Pamela la hubiera obligado a ser una buena persona por una vez. Pero bueno, mi esposo y yo somos felices, y pasamos nuestros días con Bob. Actualización 4. Tenía razón que Katie había escrito ese tuit por Bob, ya que pocos días después de la actualización apareció nuevamente en casa. Mi esposo abrió la puerta y allí estaba parada ella, que entró en la casa con una actitud de que sabes que no será nada bueno. Comenzó nuevamente con el hecho de que él era su padre y le debería haber pedido perdón. Pero cuando Bob salió de la cocina, donde probablemente había estado durmiendo su siesta, ella lo vio y se puso aún peor. Es como si ver al pobre perro haya despertado un nuevo nivel de locura para ella. Pensaba que era imposible eso, pero lo vi con mis propios ojos, como comenzaba a gritar argumentos cada vez más extraños. Todos giraban alrededor de que el perro era un reemplazo para ella, y que mi esposo no podía ser un buen padre para una persona, por eso compró un perro. Cosa que no es cierta, porque a Bob lo adoptamos de un refugio. Siguió con esto durante algunos minutos, todo mientras Bob solo estaba allí parado y le movía la cola. Él no entendía lo que pasaba, pensaba que alguien nuevo había llegado a la casa, y para él eso solo significa un nuevo compañero de juego. Mientras tanto, mi esposo estaba sin decir nada, solo la miraba. Pero solo estaba esperando que ella tomara un poco de aire, porque llevaba unos cuantos segundos gritando incoherencias sin respirar. Finalmente, le dijo pausado y tranquilamente que se vaya de su casa, que no era bienvenida. Que me había faltado el respeto a mí en el pasado, también a él, y que ni siquiera podía tratar bien a un perro. Luego dijo que esta era la confirmación completa de que ella era un ser humano despreciable, y que tenía razón de que no podía criar bien a una persona, lo cual explicaba por qué su hija se había vuelto tan horrible. Finalmente, que él ya no tenía intenciones de ser un padre para ella, y que como era una adulta tendría que enfrentarse a la vida ella sola. Le había dado muchas oportunidades, pero cada vez volvía para defraudarlo aún más. Katie no dijo más nada, simplemente se quedó un rato parada, procesando quizás todo lo que le había dicho su padre, y luego se marchó en silencio. Creo que fueron palabras duras, pero necesarias. Llegado a este punto, no sé qué más se podría haber hecho por Katie.
Necesita un baño de realidad, o al menos estar lejos de nosotros. En cuanto a Bob, luego de eso recibió un paseo, así que no se preocupen, que él es ajeno a todo el drama de los humanos, es un perro muy feliz.